Quiero que me acompañes en el libro de Salmo 78 y le voy a pedir a Comunicaciones que me ayude a proyectarlo ahí en pantalla. Salmo 78 y vamos a leer del 1 al 7. Tú puedes leerlo allí en tu Biblia, pero quiero también que puedas prestar atención acá al versículo que está enfrente, porque yo subrayé algunas palabras, algunas frases de manera especial que se convierten en un mensaje específico para ti y para mí. ¿Cuántos saben lo que significa AMI? Amén. AMI significa pueblo amado, ¿cierto? Y mira, este salmo inicia con pueblo mío, así que ahí donde dice pueblo mío, pudiéramos decir iglesia AMI. Esta es una palabra para nosotros hoy, ¿ok? Y voy a leer solamente lo que está resaltado para que tú veas la palabra que Dios nos quiere dar. Y diría de la siguiente manera: iglesia AMI, escucha mis enseñanzas, atiende mis palabras. Son cosas que nosotros ya conocemos, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarle a la próxima generación del poder de Dios, de modo que vuelvan a poner su esperanza en Él y obedezcan sus mandamientos. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que tú y yo conocemos. Hay cosas que Dios está haciendo y que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras generaciones. Pero nuestros hijos, dice allí, que también deben conocerla. Es decir, hay una responsabilidad que se nos está dando para que las nuevas generaciones puedan conocer del poder de Dios. Si ahí está diciendo que deben conocerla, es porque no la conocen. Y si te das cuenta, dice allí que desde los abuelos deben instruir a los hijos, y que los niños aún no han nacido tienen que conocerla y enseñarla a sus propios hijos. Es decir, algo que viene de generación en generación. Así fue como se preservó toda la palabra y los mandamientos de Dios, cuando padres y familias de éxito, que son familias que están cimentadas en Dios, pudieron dar a conocer la palabra, los mandamientos, las enseñanzas de Dios a todas las generaciones. Incluso cuando no lo hicieron de la manera correcta, fue una generación que vino y fue como apagada. La generación que vino después de Josué fue una generación que vino apagada, porque de alguna manera Josué y su generación pudieron conquistar la tierra prometida, pero después de allí no pudieron hacer mucho más allá. Dice que fue una generación que no avanzó en eso que ya Dios había desarrollado. Así que como familia, ¿cuántas familias hay aquí? Como familia, tú estás llamado y tienes un propósito de parte de Dios para levantar tus generaciones y que puedan conocer a Dios. Pero como iglesia también tenemos esa función, porque hay muchas personas allá afuera que no conocen de Dios, y solamente cuando nosotros podamos predicarles, y no me refiero solamente desde un púlpito y con un micrófono, sino desde tu propia vida, en tu trabajo, en tu casa, con tu ejemplo, con tu modelaje, tú vas a poder enseñarles a ellos lo que es el Dios verdadero. Entonces es un propósito de las familias, es un propósito como iglesia, para que tú lo vivas, porque tú haces parte de una generación y para que las generaciones venideras también puedan vivirlo. Pero si las nuevas generaciones no están conociendo a Dios, ¿por qué será? ¿Qué es lo que están conociendo? ¿Qué es aquello que está influenciando en las generaciones de hoy en día? Yo tomé aquí algunas notas y creo que una de las primeras cosas en que todos estaríamos casi que de acuerdo en que es lo que más está influenciando a las generaciones de hoy en día es la tecnología. La tecnología tiene muchísimas cosas buenas, ¿cierto? Pero cuando no se utiliza de la manera correcta, empieza a influir de manera negativa en las generaciones. Muchos hemos escuchado la generación de los millennials, de los centennials, algunos de los guayaba. ¿Hay algún guayaba por aquí? Mi esposa es la primera que levanta la mano. Generaciones, centennial, millennial. Hoy en día a las nuevas generaciones que están naciendo les llaman los nativos digitales, porque prácticamente desde que nacen ya tienen un celular en la mano, ¿cierto? Un computador, una tablet, un videojuego en la mano, nativos digitales. Y han hecho algunos estudios de cuánto tiempo utilizan hoy los jóvenes, los niños, frente a una pantalla, y
y han calculado que antes de que estos niños y jóvenes lleguen a los 18 años, por lo menos ya habrán pasado lo equivalente a 30 años escolares frente a una pantalla. Antes de 18 años es como si hubiesen durado 30 años de colegio todo el tiempo frente a una pantalla. ¿Y qué produce eso en el cerebro de un joven, de un niño que apenas está en desarrollo? Y han hecho algunas investigaciones, y creo que no hay que ser un científico para darnos cuenta, lo vemos en nuestra propia casa a veces, y que esto está produciendo un aislamiento social en las nuevas generaciones. Está produciendo ansiedad, está produciendo estrés en los niños, en los jóvenes. Está produciendo un síndrome de inmediatez, ¿cierto? Quieren todo para allá y lo que no los entretuvo en los primeros 10 segundos ya lo desechan. Entonces ya los maestros en las escuelas tienen que inventarse quién sabe qué cosa para poder tener a los niños allí atentos a las clases, porque lo que no tiene movimiento, colores, sonidos especiales, los niños ya no están atentos a ellos. Pierden concentración, pierden memoria, no saben vivir procesos, ¿cierto?, que son tan importantes en el desarrollo. Y un dato muy interesante que me llamó la atención, y es que también han hecho algunos estudios de generación en generación, de padres a hijos, midiendo el coeficiente intelectual, y siempre han descubierto desde hace ya más de 50 años haciendo estos estudios que los hijos en promedio siempre tienen un coeficiente intelectual mayor que sus padres, ¿cierto? Si tú estás ahí sentado y te hubiesen hecho un estudio y se lo hubiesen hecho a tu padre, tú hubieses sacado un coeficiente intelectual mayor que el de tu padre. Pero esta generación de los nativos digitales es la primera generación que en estos estudios está desarrollando un coeficiente intelectual menor que el de sus padres. O sea, las generaciones se han venido de alguna manera, no solamente por la tecnología, pero es una de las cosas que más está influyendo en los procesos de aprendizaje, de madurez emocional, etcétera, que está trayendo una debacle incluso a nivel de lo que las mismas personas jóvenes están desarrollando en su cerebro, en su inteligencia. Esto es tan grave que ya hay algunos países que se están dando cuenta de esto y están catalogando dentro de sus leyes como abuso infantil a todos aquellos padres que permitan tener pantalla a sus niños desde muy temprana edad o por muy largo tiempo. Tú deberías considerar lo mismo si tienes niños o jóvenes en casa. Cuando tú lo veas ya mucho tiempo en la pantalla, no, estoy abusando, lo estoy dejando mucho tiempo allí. ¿A cuántos padres meterían en la cárcel por abuso infantil? Estarían las cárceles repletas de padres. Porque hoy en día lo más fácil, cuando el niño está haciendo desorden, ¿qué es? Pásale el celular ahí para que se entretenga y no moleste. Estamos abusando de nuestros hijos. Entonces la tecnología es una de las grandes cosas que hoy en día está influenciando para bien y para mal a las generaciones de hoy en día. Otro punto que está influenciando muchísimo las generaciones tiene que ver con la cultura. Y no me estoy refiriendo a las expresiones culturales o artísticas, sino que me estoy refiriendo a la cultura que marca un territorio, que marca un país, que marca una ciudad, que marca una zona geográfica, de acuerdo con las leyes, los pensamientos y el desarrollo que se dan en ese lugar. Tiene un poquito que ver con tecnología este punto que les voy a hablar, porque también hicieron algunas investigaciones acerca de qué era lo que más las personas buscaban en internet para desarrollar, para hacer, para aprender lo que quieren ser. Y lo hicieron en todos los países del mundo. Encontraron, por ejemplo, que en Canadá y Estados Unidos la gente lo que más quiere hacer es ser piloto. ¿Por qué? Entonces empezaron a investigar, no, son personas que están pensando en viajar, están pensando, quieren conocer muchos lugares, quieren ganar buen dinero. ¿Cuántos saben que los pilotos ganan bien? Quieren ganar, quieren tener algunos privilegios y derechos que les da el ser piloto por algunos beneficios en sus visas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con una cultura allí en esos países. En Brasil hicieron también, le dije, en todos los países, y ellos quieren ser hombres de negocio. Lo que más buscan en internet es cómo ser hombres de negocio, porque están pensando en cómo desarrollar negocios, cómo crecer financieramente, cómo desarrollar nuevos proyectos, empresas, etcétera. Pero en Colombia
en España, en México y en casi todos los demás países de América Latina, Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera, lo que quedó en primer lugar es que quieren ser o influencers o youtubers. Eso es lo que más quieren ser en nuestros países de América Latina, a excepción de Brasil. Entonces, ¿por qué? Porque están pensando en ganar mucho dinero, ¿cierto? Ven a los influencers hoy en día cómo ganan millonadas, la mayoría de ellos haciendo un contenido poco productivo o que poco edifica y ganan millones, ¿cierto? Ven y quieren ser famosos, quieren estar en realities, quieren trabajar pero que no tengan un compromiso con un jefe, con una empresa, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con los pensamientos culturales que se están desarrollando hoy en día. Otro ejemplo de esto, de desarrollos culturales, pensamientos culturales en Estados Unidos, ¿cuántos han escuchado noticias de los tiroteos masivos que se dan en las escuelas? Eso tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Cada país tiene diferentes aspectos, pero tiroteos masivos en escuelas, Estados Unidos es el número 1. ¿Por qué? Porque en una cultura donde el acceso a las armas es supremamente fácil, es una cultura donde los jóvenes también están manejando mucho estrés, muchos pensamientos a veces extremistas, y eso hace que la cultura se pueda prestar para que eso sea así. Otro ejemplo, en India es el país número 1 donde más se produce el suicidio de amas de casa. ¿Por qué? Porque es una cultura donde la gran mayoría de las mujeres al cumplir los 18 años ya están casadas y llegan a ser amas de casa, y hay abuso de parte de los hombres. Hay abuso doméstico, hay violencia intradoméstica, son mujeres que prácticamente se la pasan todo el día haciendo oficio, criando hijos, no tienen derechos de nada, y esto ha ido aumentando la tasa de suicidios en amas de casa en este país. Son aspectos culturales. Pero de acuerdo con los aspectos culturales, los pensamientos de la cultura de cada región, eso es lo que está influenciando los pensamientos de las generaciones hoy en día. En Colombia es uno de los países a nivel mundial donde más polarización existe. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo en que eso es así, ¿cierto? O piensas de una manera o piensas de otra totalmente extrema. Pensamientos extremos, polarización por todo lo que tiene que ver con la economía, los aspectos sociales, los aspectos políticos, ¿cierto? Y las generaciones de Colombia están creciendo con esa cultura, ¿cierto? Y muchas veces están en los extremos y ni siquiera saben por qué. No es que yo pienso esto y hay que votar así, pero ¿por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué piensas así? No, porque sí, porque no saben. Repiten lo que ven, lo que sus padres les expresan, pero no desarrollan un criterio propio mucho más allá. Mueren por ese pensamiento extremista, y los mismos líderes de esas extremas están entre ellos charlando, entre ellos haciendo negocios. Hoy en día los que están allá de líderes de estos polos extremos, hoy en día están con uno, mañana con otro, pero los jóvenes de nosotros son los que se están matando por ellos. En Barranquilla, ¿qué cultura se vive? ¿Qué cultura estamos viviendo en estos 4 días? La cultura del desorden, la cultura de la guachafita, la cultura de goza ahora, sufre después. Esa es la verdad. Te han vendido el que lo vive es el que lo goza, pero la realidad es goza ahora, sufre después. Goza ahora, sufre después por el adulterio, sufre después por la ruina, por la deuda que dejaste, sufre después por la borrachera que tuviste en la noche anterior, sufre después por el aborto a causa de las malas decisiones en estos 4 días. Es la realidad, pero la cultura te lo vende como que folclore, como que todo es artístico, vamos a disfrutar, y eso está marcando las generaciones, la cultura que se vive. Si quieres ahondar un poquito más en acerca de lo que se ve, el trasfondo espiritual del carnaval, ves a las redes sociales de nuestra iglesia. Allá hay un reel que el pastor Iván montó en estos días y te enseña 7 razones por las cuales nosotros como hijos de Dios no celebramos carnaval. Analízalo, míralo. Incluso hay una prédica extensa que él dio hace algunos años también, si quieres profundizar sobre esto.
Otro aspecto que también está influenciando mucho las generaciones de hoy en día es algo que se llama la agenda globalista. ¿Cuántos han escuchado este término? Agenda globalista. Es una agenda que ya se está dando a nivel de organizaciones de un poder mundial, los hombres de negocios, empresarios, políticos, de mayor poder en el mundo, y que están dictaminando lo que los gobiernos deben influenciar en los pueblos, las leyes que deben implementar para lo que ellos consideran, entre comillas, es lo mejor para el mundo. Pero son los mismos que se encargan de crear las guerras internas, las guerras económicas, el control de la superpoblación, que según ellos se creen los dioses y están decidiendo cómo controlar esa población, y lo hacen promoviendo el aborto y le cambian los nombres. Ya no es aborto, ahora es interrupción voluntaria del embarazo. Y en la medida que las generaciones van creciendo, ya entonces van a escuchar menos de lo que significa aborto, porque tú escuchas esa palabra y enseguida te timbras, y van a escuchar más interrupción voluntaria del embarazo. No, pero eso no es tan grave. Y empiezan, hay un glosario espectacular que yo encontré donde te explican cómo han ido cambiando los nombres de todas estas cosas para suavizar y que las nuevas generaciones puedan adoptarlo mucho más fácilmente. ¿Cierto? Suicidio asistido. No, ahora le llaman la eutanasia. Es un suicidio asistido, pero no, eutanasia. Y entonces están queriendo controlar quién vive y quién no vive, hasta cuánto deben vivir las poblaciones. El matrimonio igualitario, la ideología de género, todas estas cosas. El feminismo, que cuando nació el feminismo era porque las mujeres estaban luchando por sus derechos a causa de la opresión del hombre, pero hoy en día ya se ha tergiversado esas causas originales y son mujeres que luchan por derechos, pero realmente en su corazón lo que han sembrado es un rechazo por la figura masculina. No, como es que los hombres nos oprimen, entonces los hombres son los malos. Los hombres, hay un rechazo sobre ese movimiento hoy en día del feminismo, y muchas veces llegan a una tal incoherencia, como por ejemplo en España, partidos políticos feministas en pro de esos derechos de las mujeres, entonces han dicho, no, el sí, solo sí. Solamente puedes tener relaciones íntimas si es consentido. No sé si están viendo el caso de Dani Alves. No es que no fue consentido, entonces es una violación. Todo lo que no sea consentido es violación. Listo, entonces estábamos luchando por los derechos de las mujeres. Pero esos mismos grupos, en su incoherencia, muchas veces también manejan otra cosa que aparentemente tiene un buen fundamento, y es la parte ambientalista, protección de animales, a tal punto que hoy en día en España, si una rata se mete a tu casa y la matas, puedes ir preso 1 año y medio. Porque estás matando un animal. Y ese mismo grupo acaba en estos días de cambiar algunas leyes donde dice, no, puedes tener sexo con animales, pero si no le haces daño. Si le haces daño al animal, es delito. Pero si no le haces daño, entonces está bien. O sea, los humanos tienen que darle permiso para intimidad sexual, pero con los animales no. Ahí sí, dale zoofilia, lo que tú quieras, siempre y cuando no lo maltrates, porque hay que cuidar a los animales. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esta agenda globalista? Es una agenda que está yendo en degradación de la sociedad, una agenda que está yendo en degradación del principio de la vida, una agenda que está haciendo en degradación del ser humano, hombre y mujer, del ser humano. Es una agenda que hoy en día utiliza un término, no sé si lo han escuchado, que se llama el deconstruccionismo. No, tienes que deconstruir. O sea, tus pensamientos que ya tú has construido, tienes que empezar a desbaratarlos, analizar otra vez y construirlos nuevamente con una estructura mejor. ¿Cierto? La Biblia dice, analízalo todo, retén lo bueno. ¿Cierto? La Biblia te dice, oye, no traigas entero, analízalo todo. Pero en este fundamento globalista te están diciendo es destruye todo y ármalo a tu parecer. No importa si en el proceso
los principios de la Biblia no van por ahí, porque de hecho es una agenda globalista que quiere deconstruir todos los principios de la cristiandad. Eso es lo que está influenciando en las generaciones de hoy en día. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estoy hablando locura o estoy hablando verdad? Hoy en día tú le preguntas a un joven si algo es bueno o no, depende, eso es relativo, hay que mirarlo, hay que analizarlo. Sí, pero tal cosa, no, pero tal otra cosa. ¿Y dónde están los principios de la palabra? ¿Dónde encuentras tú que un principio de la palabra depende de? El principio de la palabra está establecido para ser vivido y para que tú puedas vivir en bendición, para que tú puedas vivir bajo la cobertura de Dios, para que tú y tus hijos puedan vivir bajo el amparo de la gloria del Altísimo, para que tú y tus hijos puedan vivir disfrutando de la vida y ser protegido de todas aquellas acechanzas de las tinieblas que quieren venir a destruirte. Entonces, ¿será importante o no será importante lo que decía este versículo? De que nosotros tenemos que darle a conocer a nuestras generaciones a Dios porque no lo están conociendo. ¿Y dónde lo van a conocer? ¿En la iglesia o en tu casa? ¿O en ambas? La iglesia puede hacer muchas cosas, pero si en casa no se ve, va a haber incoherencia, y eso los jóvenes, los niños también lo notan, las nuevas generaciones. Porque aparte de la cultura, aparte de la tecnología, aparte de la agenda globalista, el aspecto que más influencia sobre la vida de una generación, niños, jóvenes o adultos, es la familia. Si en una familia se levanta con principio, puede venir toda agenda, toda tecnología y todo lo que tú quieras, pero ese es un niño que se va a levantar con sus convicciones claras, un niño que se va a levantar adorando a Dios, un joven que se va a levantar y va a saber decir no cuando venga una tentación que va a destruir su vida. La familia es lo que más influencia. 4 de cada 5 jóvenes considera que lo más importante para su vida es lo que recibe en la familia. Y he allí entonces esta destrucción de la sociedad que estamos viendo a causa de la agenda globalista, la cultura, la tecnología, porque en la familia hay ausencia de paternidad, en la familia hay ausencia de amor, en la familia hay ausencia de principios, en la familia hay ausencia de ejemplo, en la familia hay ausencia de afirmación, en la familia hay ausencia de tiempo de calidad. Y entonces esos niños y esos jóvenes cuando se levantan son fácilmente permeables por todo aquello que la sociedad quiere meter en su mente, porque vienen abusados y vienen heridos desde la propia familia, que es la que tiene el poder número 1 para influenciar sobre ellos. Esto es tan cierto que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Hollywood, eso lo tienen supremamente claro. Analicen las películas y la gran mayoría de ellas tienen un trasfondo de familia. Pueden tener el villano, el peor villano del mundo, y siempre traen un trasfondo de que tuvo un trauma en su niñez y por eso se convirtió en villano. Tienen un trasfondo o una motivación de querer dañar lo que quiera dañar por ser villano, pero por causa o una motivación de un hijo o de una esposa. O de pronto la película se trata de un hombre que está luchando en contra de los malos, pero por causa de que tiene que rescatar a un hijo, de que tiene que rescatar a alguien de la familia. Casi todas las películas tienen un trasfondo donde la familia es la que causa las motivaciones o es la que causa incluso los malos deseos. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en nuestros hogares hoy en día? La pregunta es, ¿qué están aprendiendo las nuevas generaciones en nuestras casas hoy en día? Y yo te quiero retar a que como familia y como iglesia nosotros levantemos generaciones que estén fundamentadas en los principios de la palabra. Que como dice este salmo, estén fundamentadas en las enseñanzas de Dios. Estén fundamentadas en el ejemplo que Dios mismo nos quiere dar y que nos necesita a nosotros como padres para poder ser aquellos que impulsan y que son un referente para las nuevas generaciones. Y hay principios que hay que rescatar. Hoy quiero hablarte de 3.
principios que hay que rescatar en las nuevas generaciones, que hoy en día no los valoran. Y el primero de ellos es el principio de consagrarse a Dios. Mira lo que dice Génesis 6, del 8 al 9. Dice: pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Y estas son las generaciones de Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y Dios caminó con Noé. Dice aquí que Noé tenía la aprobación de Dios. Dice allí que Noé fue diferente. Es más, Noé tenía claro que él tenía que consagrarse a Dios, a diferencia del resto de la humanidad. Porque dice que Dios buscó en toda la humanidad y no encontró nadie bueno. Y Dios, dice ahí un versículo muy fuerte, le pesó haber creado al hombre. Un versículo que me estremece, porque a Dios mismo como que se lamentó. Es como que hubiese dicho: ¿yo para qué creé a estos hombres, a estos cabezones? Y gracias a Noé, un hombre que se consagró a Dios, dijo: pero he hallado un hombre al que yo apruebo. He hallado un hombre que tiene mi gracia. He hallado un hombre que es diferente. Dice allí: un hombre que en sus generaciones era perfecto. Hoy en día, si Dios hace un barrido por todo el mundo, hallará mucha maldad en la tierra. La pregunta es: cuando llegue donde ti, ¿qué va a decir? Va a decir: María es una mujer perfecta en sus generaciones. Va a decir: Santiago es un hombre perfecto en sus generaciones. Va a decir: Natacha es una madre perfecta en ella y en sus generaciones. ¿Qué va a decir Dios cuando llegue donde ti? ¿Le va a pesar a Dios en su corazón haberte creado, o va a decir: yo apruebo a este hombre, a esta mujer, yo apruebo a este hijo, este es un hombre o una mujer que tiene mi gracia, he hallado gracia en él? Dios no está demandando de ti que seas perfecto, aunque ahí dice que no era perfecto. No está hablando de una perfección de que no tenía ningún error. Está hablando un corazón inclinado a Dios, como el de David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y nosotros analizamos la vida de David y sabemos que cometió muchos errores, pero aún a pesar de los errores que él cometió, siempre tenía un corazón inclinado a agradar a Dios, y cuando se equivocaba tenía la capacidad de ir de rodillas delante de Dios y decir: Señor, perdóname, he fallado, ayúdame en mi debilidad. ¿De quién buscas aprobación? ¿Buscas aprobación de tus amigos? ¿Buscas aprobación en las redes sociales? Cuando te dan un like te pones feliz, y cuando ves que te quitan el like te pones triste. Cuando subes algo a la red estás allí pendiente a ver si sube o no sube las visualizaciones. ¿De quién buscas aprobación? ¿De tu grupo de amigos? ¿Estás buscando aprobación y por sentirte aceptado en tu grupo de amigos, entonces accedes a lo que ese grupo te está presionando? Llámese alcohol, drogas, promiscuidad, maldades, etcétera, etcétera. ¿De quién buscas aprobación? La Biblia dice que tú y yo tenemos un espíritu superior, que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, que tienes la mente de Cristo, así como Daniel y sus amigos, que no fueron influenciados por lo que querían hacer los demás, sino que se mantuvieron firmes y dijeron: nosotros no vamos a hacer lo mismo que los demás, nosotros nos vamos a mantener puros. Y ese es el mismo espíritu que Dios te ha dado. Y dice allí que Dios caminaba con Noé. ¿Y sabe cuál fue la recompensa de que un solo hombre caminara con Dios? ¿Cuál fue la recompensa? Dilo conmigo: gracias a Noé, hoy nosotros existimos. Fue la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la destrucción total de la humanidad, gracias a un solo hombre. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 5 dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda, ojo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, en los asuntos de la cultura, en los asuntos de la agenda globalista,
porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Tú y yo somos soldados de Cristo. Tú y yo somos atletas del Evangelio y vamos a recibir nuestra recompensa. Yo declaro que tú y tu casa van a recibir la recompensa de que tú vas a marcar la diferencia entre la destrucción de algunos, pero en tu casa va a venir salvación. Para tus hijos va a venir el premio, para tus hijos va a venir el trofeo de ser hijos y de ser una generación que se levanta y marca la diferencia sobre todos los demás. Mi esposa siempre cuenta un testimonio cuando estamos hablando con las parejas, y cuenta ella en su testimonio que el barrio donde ella nació y creció era un barrio muy humilde y donde no se vivían muchos de estos principios, y que las chicas normalmente terminaban saliendo, como se dice, se salieron con el novio, se fueron simplemente a vivir con aquel con el que andaban. Pero cuando ella se casó con este hombre aquí esbelto que ustedes ven, bueno, era mucho más flaquito en aquel entonces, dice que había un alboroto, eran calles muy estrechas, había un alboroto allí en esas calles estrechas, porque había un camarógrafo filmando y ella iba a salir vestida de blanco, y era algo que jamás habían visto por ahí en ese lugar. Y ella se sentía tan abrumada que ella salió corriendo, porque, mejor dicho, para poder entrar al carro. Y todos estaban ahí como, wow, qué suceso tan impresionante, esto nunca lo habíamos visto. Una mujer que saliera vestida de blanco, entregando su pureza a Dios y al hombre con el que se iba a casar delante del altar. Porque ella se decidió a marcar la diferencia. Ella se decidió a no dejarse influenciar por esa cultura, por ese ambiente, por las presiones que podía vivir. Y gracias a eso nosotros podemos dar testimonio y podemos levantar a nuestros hijos en esos mismos principios. ¿Por qué? Porque hemos decidido consagrarnos a Dios. Hoy en día es como si estuviese devaluado aquel que se consagra a Dios. Es como si miraran de menos a aquel que ha decidido guardarse y vivir para Dios. Pero las nuevas generaciones tienen que aprender, tienen que comprender que la consagración es algo valioso. Que Dios se agrada con un hombre, con una mujer, con un joven que se consagra, que consagra su sexualidad a Dios, que consagra sus pensamientos a Dios. Hablaba con mi esposa la semana pasada acerca de nuestros hijos, sobre todo el mayor. En ese momento estábamos hablando, que tiene 14 años, y algunas veces de pronto pensábamos, pero es que Juan Emanuel esto, no, pero es que lo otro, pero llegamos a una conclusión, no, es que él es diferente. Así que no podemos colocarlo, compararlo con demás, porque él es diferente. Y desde pequeñito lo marcó. Y hoy en día, de pronto, en el ambiente en el que él se desarrolla, algunos pudieran decir, no es que Juan Emanuel es muy bueno, es que no, es que él... Pero es un niño que ha sido levantado con un espíritu superior. Y si, como dice aquí, para Noé, todos los demás no pudieron disfrutar de esa salvación, pero sus hijos sí. No dice que los hijos de Noé hallaron gracia delante de Dios, pero dice que Noé sí halló gracia. Así que cuando tú decides consagrarte, tu consagración va a traer cobertura sobre tus hijos. Y los hijos de Noé hallaron salvación. Y no solamente la hallaron, sino que ellos tuvieron que ver que gracias a que su papá se decidió a vivir diferente, ellos pudieron salvar su vida. Bueno, hubo uno de los hijos que salió un poquito desleal, esa es otra historia, pero hubo otros dos que se levantaron. Uno de ellos
de esos hijos fue Sem. Y ahorita te voy a hablar algo acerca de él. Un segundo principio que tenemos que rescatar en las generaciones es el principio de amar a Dios. Y no te hablo de amar a Dios como ese amor de que tú amas a Dios, sí, yo lo amo. No, estoy hablando de un amor supremo por Dios. Y dice Génesis 22, del 2 al 3, Dios hablándole a Abraham, le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y Dios hace énfasis cuando le dice: toma a tu hijo a quien tanto amas. Y Dios le hace mucho énfasis en eso, porque Dios lo que le estaba diciendo es: sé que lo que más amas en este mundo es a Isaac, pero lo que yo te estoy pidiendo va a demostrar si me amas más a mí que a él. ¿A quién amas más tú en esta vida? Es una pregunta que tú tienes que responder en tu corazón. No, yo a quien más amo es a mi hijo. Puede ser una respuesta muy indicada para un padre amoroso. No es que es mi esposo, mi esposa a quien tanto amo. No, mi mamá, mi papá, ¿cierto? Pero a esa persona a la que tanto amas, Dios debe estar por arriba. Dios debe ser a quien tú más ames sobre la faz de la tierra. Y para Abraham era algo supremamente difícil, porque Dios mismo le había dado a Isaac, y en Isaac se cumplía la promesa de Dios. Entonces Dios le está diciendo: renuncia, o tienes que estar dispuesto incluso a renunciar a las promesas con tal de quedarte con el Dios de las promesas. Y dice allí que Abraham se levantó muy temprano. O sea, Abraham tal vez no durmió esa noche, pero apenas era tiempo de levantarse, dice que él obedientemente fue a cumplir con lo que Dios le había demandado. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que Dios nos pida, aun si eso que Dios nos está pidiendo es lo que nosotros más amamos. Algunas veces hacemos una dinámica en los grupos donde le decimos a las personas: escribe las 5 cosas que tú más amas. Y ahí colocan de pronto la familia, los padres, los hijos, el trabajo, cualquier otra cosa. Y luego le vamos diciendo: bueno, ahora una de esas cosas Dios te la pide. Coge ese papelito, arrúgalo y bótalo. Es miércoles de las 5 cosas, el fútbol, listo. Miércoles, el junior, Señor, perdóname el junior, pero bueno, junior, da, pum, lo entrego. Bueno, y ahora Dios viene y te pide que le entregues otra cosa. Toma, arrúgalo y bótalo. Miércoles, la familia, los hijos, el trabajo. Bueno, el trabajo, bueno, ni modo, Dios proveerá. Coge, pum, pum, arrúgalo, bota el trabajo. Y ahora Dios viene y te pide otra cosa. Coge, arrúgalo y bótalo. Miércoles, la cosa está poniendo difícil. La suegra, no se lo hubiese botado de primero. ¿Qué será? Miércoles, mi esposa, mis hijos, mis papás. Mis papás ya están viejitos. Bueno, el dolor de mi alma, Señor. Mis papás, bueno, hay que entregarlo. Coge, pum, pum, botan los papás. Y ahora Dios viene y te pide otra cosa. Coge, arrúgalo y bótalo. Miércoles, mi esposa, mis hijos, mi esposa, mis hijos. Ya cuando eso, estamos en esa parte de la dinámica, ya la gente, tú la ves así como respirando. Y miércoles y tal. La esposa, ni modo, mi amor, perdóname. Tú harías lo mismo que yo. Coge, pum, lo botan. Y ahora Dios no te va a pedir el último papel. Y ahí, ya descanso. ¿Por qué? Porque Dios espera que lo que está escrito en ese papel sea Él. Y ahí es donde algunas personas incluso empiezan aquí a derramar una lagrimita porque se dan cuenta que lo que le quedó en el papel no era Dios. A otras personas colocan a Dios y dicen: wow, Señor,
yo sabía que tú no me ibas a pedir que te dejara. Pero hay otras que ni siquiera pusieron a Dios en ninguna de las 5. Hubo una vez, una persona sí puso a Dios y lo votó en el segundo lugar. Se quedó con los hijos en el primero. Fue sincera esa persona, dijo, realmente yo no sabría qué hacer, prefiero quitarme yo la vida que entregar a mis hijos. Pero sabes una cosa, Dios espera que tú seas lo primero para Él. Lucas 14:26 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. El valor de amar a Dios por encima de todas las cosas hoy en día se está perdiendo mucho. Tienes que amar a Dios más que a tus propios sueños, que a tus propios intereses, que a tus gustos o tus preferencias. Te gusta mucho rumbear, bailar. Estás sufriendo porque estás aquí en la iglesia y no estás allá en la verbena. Tal vez creciste en una cultura donde el alcohol siempre estaba presente, pero ahora Dios te dice, déjalo, no te conviene. Tienes que estar dispuesto a sacrificar. ¿Y sabes algo? Hebreos 11:19 dice cuál fue la clave de Abraham, y te la quiero regalar para ti en esta mañana. Dice, Abraham llegó a la conclusión, Hebreos 11:19, de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Si Dios te pide que tú sacrifiques algo, no te vas a quedar con las manos vacías, porque Dios te va a devolver, no necesariamente lo que tú estás sacrificando, sino lo que realmente va a traer plenitud, felicidad y un verdadero gozo a tu vida y a tu casa. Dios nunca te va a dejar con las manos vacías, pero tú tienes que estar dispuesto a sacrificar aún tu propia vida por Él, y Él la va a saciar. Pero las generaciones hoy en día, con todo este tema de la agenda que se mueve en el mundo, lo que quieren arrancar de los corazones de nuestros jóvenes es el amor por Dios. Porque incluso le están enseñando a deconstruir el Dios que sus padres le han venido inculcando, si es que lo han venido haciendo. No, hay que repensar a Dios. Hay que repensar lo que me enseñan en la iglesia. Hay que repensar la Biblia. No, eso se escribió hace mucho tiempo, ya hay algunas cosas que están obsoletas. Pero aquel que ama a Dios por encima de todas las cosas jamás va a estar dispuesto a sacrificar al Dios que es lo primero en su corazón. Y el tercer principio que hay que rescatar para las generaciones de hoy en día es el principio de honrar a Dios. Primera de Crónicas 28 del 9 al 11. Le dice David a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Más adelante dice: Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo los planos del templo. Y si siguen leyendo, David le dio a Salomón los planos de todo: del templo, de las oficinas, de los salones, de los baños, de la cafetería. David le dio los planos de todo a su hijo Salomón. Y más adelante, en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos del oro más fino que existe y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios. Al día de hoy, la ofrenda que entregó David estaría evaluada en más de 10,000 millones de dólares. Pero ahí dice el por qué él estuvo dispuesto a entregar eso. ¿Cuál fue la razón?
es tan grande mi amor por este templo que yo estoy dispuesto. Y todo va conectado. Aquel que se consagra no va a poder consagrarse si no ama a Dios por encima de todo. Y aquel que no ama a Dios por encima de todo no va a estar dispuesto a honrarlo con lo mejor de su vida. ¿Y sabes por qué? Porque David entregó oro y plata, y lo dice allí, 100,000 kilos de uno, 230,000 kilos del otro. O sea, lo pesaron. Y la palabra honra en el original significa kabod. Y kabod, su significado es peso. O sea, era como si de alguna manera David hubiese dicho: ¿cómo hago para colocar el mayor peso de mi riqueza sobre una balanza y que más o menos pueda parecer a lo que quiero yo honrar a Dios en mi corazón? Y fue eso lo que él colocó en la balanza. La pregunta es: ¿cuánto pesa Dios hoy mismo para ti? ¿Cuánto pesa Dios para ti? ¿Cuánto estás tú dispuesto a honrar a Dios? Y cuando te estoy hablando de honra, aunque aquí en el ejemplo de David está hablando de un templo, de planos y de dinero, no me estoy refiriendo a una honra de ofrenda, de diezmos o de recursos físicos, aunque también incluye, porque la honra incluye esa parte. Te estoy hablando es cuánto estás dispuesto tú a entregarle a Dios de tu mejor motivación, de tu mejor ánimo. David le dijo a Salomón: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Dios de tu mejor adoración? ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Dios de tu mejor servicio? ¿Cuánto pesa tu servicio a Dios? ¿Cuánto pesa el tiempo que le dedicas a Dios? Todo eso es honra para Dios. ¿Cuánto peso tiene tu obediencia para Dios? ¿Cuánto peso tiene el cumplimiento del llamado que Dios te ha dado? ¿Y sabes por qué? Aquí David le está diciendo a Salomón: hay que construir templo a Dios. Pero ¿cuál es el templo de Dios hoy en día? ¿Quién me dice? ¿El que queda ahí en la 53,70? No. Levanta tu mano y repite conmigo: yo soy el templo de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios vive dentro de mí. Así que si Dios nos está llamando a edificar casa para Dios, qué bien, y lo hacemos con alegría cuando traemos nuestras ofrendas para el templo, ahora que estamos orando para que extendamos allá el doble para hacer más. Qué bueno que nosotros honremos, porque cuando honramos lo que Dios ama, le estamos honrando a Él. Pero quiero referirme en este punto a cuánto pesa el que tu vida honre a Dios, porque tú eres templo de Dios. Estás llamado a edificarte a ti mismo, no con egocentrismo, sino porque la manera como tú vivas para Dios, eso le va a dar honra a Él. La manera como pese tu vida en Dios, eso le va a dar honra a Él. Dios fue el que te creó. Tendrás tal vez 30, 40, 50, 60 años, no sé. La pregunta es, cuando Dios te recoja de esta tierra y regreses a Dios, Dios va a poder decir: ¿cumpliste mi llamado? ¿Cumpliste el propósito por el cual Dios te creó? Y es como si Él te colocara en una pesa y dijera: vamos a ver si tu vida pesó lo que realmente tenía que pesar ahí en la tierra. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cuánto pesa tu vida para Dios? Tenemos que enseñar a las generaciones de hoy en día que nuestra vida tiene que darle honra a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra vida tiene que cumplir un llamado, porque para eso Dios nos la dio. No para despilfarrarla en los placeres de este mundo, sino para darle honra a Dios. Hay que rescatar ese valor de vivir un llamado que Dios nos da. Quiero que te coloques allí sobre tus pies. Voy a pedir a alabanza que me acompañe. Porque sabes una cosa, Noé dio ejemplo
de su consagración a sus hijos. Uno de ellos fue Sem. Abraham tomó al mismo Isaac y lo ató y lo colocó allí en el altar para sacrificarlo. Isaac sabía que él era la promesa que Dios le había dado y que en él era que iba a cumplirse la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Sin embargo, Isaac vio a su padre Abraham dispuesto a sacrificarlo a él mismo porque era a Dios a quien más amaba. Eso lo vio Isaac. Salomón recibió los planos, recibió las ofrendas, recibió todo de su padre. Vio cómo su padre fue un hombre que honraba a Dios con su vida misma. Vio el ejemplo. Y tanto Noé como Sem, como Abraham e Isaac, y como David y Salomón, hacen parte de la genealogía de Jesús. Estos 6 hombres que acabo de mencionar son antepasados del mismo Jesús. Porque todos esos principios de consagración, de amor supremo por Dios y de honra, llegaron hasta la generación espiritualmente hablando que tenía que llegar y pudieron dar al Salvador de todos nosotros. Tenemos que ser una generación que, así como Jesús, esté dispuesto a consagrarse. Jesús vivió para Dios. Jesús amó a su Padre por encima de todas las cosas. Jesús lo honró con su propia vida. Así que cuando les leía al principio el Salmo y lo extracté como palabra para esta iglesia, y quiero repetírtelo: iglesia a mí, escucha mis enseñanzas, atiende mis palabras. Son cosas que nosotros ya sabemos, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablar a la próxima generación del poder de Dios, de modo que vuelvan a poner su esperanza en Él y obedezcan sus mandamientos. ¿Cuántos se comprometen a hacer y a levantar una generación con Jesús en su corazón? Levanta tu mano si respondes afirmativamente a esta pregunta. Si tú te comprometes a hacer y a levantar una generación con Jesús en su corazón, levanta tu mano y adora a Dios. Adora a Dios con todo tu ser. Toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, Yeshua. Toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, Yeshua. Hasta que toda lengua cante a Dios. Toda rodilla Hasta que toda rodilla se doble delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que todo corazón de nuestras generaciones, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos, lleguen delante del santo trono de Dios. Adora a tu Padre Celestial. Adora a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Padre amado, te damos gracias. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Ayúdanos, Padre amado, a ser familias de éxito, a ser familias con principios, a ser familias que sepan valorar la consagración, que sepan valorar el amor a Dios, que sepan valorar el honrar a Dios con todo su ser. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas
a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiami.org, donaciones, y así, con esa semilla que siembras, podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.